Desde la neurofisiología, la adicción se ve como un trastorno en el cerebro, donde los mecanismos de recompensa se alteran debido al uso repetido de sustancias o comportamientos, y esto genera cambios en los circuitos cerebrales relacionados con el placer, la motivación, el control de impulsos y la toma de decisiones. La adicción es un fenómeno complejo que implica una serie de cambios neurofisiológicos en el cerebro, los cuales facilitan la repetición de comportamiento de consumo. Y estos cambios afectan diversas áreas cerebrales, particularmente aquellas relacionadas con el sistema de recompensa, la motivación y el control ejecutivo. De acuerdo con Volkow 2007, uno de los principales mecanismos neurofisiológicos en la adicción es la alteración del sistema de recompensa, especialmente en el circuito dopaminérgico, y el consumo de sustancias adictivas activa áreas cerebrales como el núcleo accumbens y el área tegmental ventral, lo que provoca la liberación de dopamina, y esta liberación genera sensación de placer y euforia, reforzando así el comportamiento de consumo. Como lo menciona Knoop y Volkow 2010, con el consumo repetido de una sustancia, el cerebro se adapta al exceso de dopamina y se produce una desensibilización de los receptores dopaminérgicos, como el D2, y esto provoca que se necesiten dosis mayores para lograr el mismo efecto, un proceso conocido como tolerancia, y como resultado la persona siente la necesidad de seguir consumiendo la sustancia para evitar los síntomas de abstinencia. Y las drogas generan sus efectos agradables a partir de la activación de la vía dopaminérgica mesolímbica, que incluye la activación del núcleo accumbens asociada con el refuerzo. Y a través de conexiones con otras áreas del cerebro, la vía de recompensa recopila información sobre lo que sucede dentro y alrededor del cuerpo. Además de los cambios en el sistema de recompensa, la adicción también implica alteraciones en áreas corticales del cerebro, especialmente en la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es clave para funciones como el control de impulsos, la toma de decisiones y la planificación a largo plazo. ¿Qué es la marihuana? Es una planta que contiene compuestos psicoactivos conocidos como cannabinoides, siendo el tetrahidrocannabinol o THC el principal responsable de sus efectos psicoactivos. Se utiliza con fines recreativos, médicos o espirituales, y su consumo puede producir efectos como alteraciones en la percepción, euforia, aumento del apetito y alteraciones en la memoria y el tiempo. ¿Qué hace la marihuana? Es un alucinógeno que produce un intenso aumento de diferentes sensaciones, por lo general de euforia y bienestar, así como cambios en el estado de ánimo que van desde el regocijo hasta la relajación, pero también puede producir ansiedad y paranoias intensas de acuerdo con Morris 2023. Los conceptos esenciales vinculados a la adicción son los siguientes. El refuerzo positivo. El consumo de marihuana induce sensaciones placenteras, de euforia o relajación, que refuerzan el comportamiento adictivo, de acuerdo con Weiss 2004. El refuerzo negativo. De acuerdo con Cobb 2010, el consumo de marihuana puede aliviar el malestar como la ansiedad o el estrés, lo que refuerza el consumo como una forma de evitar sentimientos negativos. La tolerancia. Como lo menciona Iversen en 2008, con el tiempo el cerebro se adapta al consumo de marihuana y la persona necesita mayores dosis para obtener el mismo efecto. La abstinencia, de acuerdo con Budny 2006, se refiere a algunos síntomas físicos y psicológicos cuando se deja de consumir marihuana, como irritabilidad, insomnio, ansiedad y dificultad para sentir placer mediante otras cosas que no sean la marihuana. El comportamiento adictivo se mantiene a través del refuerzo positivo y negativo, y la tolerancia y abstinencia dificultan el proceso de dejar la adicción al consumo de marihuana. Antes de que la marihuana entre en el sistema, los neurotransmisores inhibidores están activos en la sinapsis. Estos neurotransmisores inhiben a la dopamina de ser liberada. Cuando son activadas por el cannabinoide nativo del cuerpo, llamado anandamina, los receptores de cannabinoides desactivan la liberación de neurotransmisores inhibidores. Sin inhibición, la dopamina no puede ser liberada. THC, el químico activo en la marihuana, imita a la andamina y se une a los receptores de cannabinoides. La inhibición se apaga y permite que la dopamina entre a chorros en la sinapsis. Se sabe que la andamina participa en la eliminación de recuerdos innecesarios a corto plazo. También es responsable de ralentizar el movimiento, haciéndonos sentir calmados y relajados. A diferencia del THC, la andamina se descompone rápidamente en el cuerpo. Eso explica por qué la andamina no produce un subidón natural perpetuo.
Si hablamos de las consecuencias del uso de la marihuana a corto plazo en la neurofisiología de los procesos psicológicos, el consumo de marihuana, principalmente a través del tetrahidrocannabinol, que es el THC, afecta negativamente a varias funciones cognitivas a corto plazo, incluyendo la atención, la memoria y las funciones ejecutivas. Si hablamos de la atención, el THC interfiere con la capacidad de concentración y de mantener el enfoque en tareas específicas, especialmente en la corteza prefrontal que regula funciones cognitivas superiores. Esto dificulta el rendimiento en tareas que requieren concentración, como se evidencia en el estudio de Kern en el 2011, donde los usuarios de cannabis mostraron una mayor propensión a distraerse y cometer errores. Si hablamos de la memoria, el THC afecta la memoria a corto plazo, dificultando la retención y recuperación de información. Investigaciones como lo hizo Solowik en el 2002 demostraron que los usuarios de cannabis tienen un rendimiento inferior en pruebas de memoria verbal y visual, lo que indica que el THC altera los circuitos cerebrales responsables de la memoria. Si hablamos de lenguaje y funciones ejecutivas, el uso de la marihuana también impacta la fluidez verbal, la toma de decisiones y la capacidad para planificar y ejecutar tareas. El estudio de Linsky et en el 2013 muestra que el consumo temprano de cannabis puede afectar el desarrollo de estas funciones, aumentando la impulsibilidad, dificultando la organización y ejecución de tareas complejas. El consumo de la marihuana afecta tanto el sueño como las conductas motoras y el apetito. El tetrahidrocannabinol, que es el THC, el principal compuesto psicoactivo de la marihuana, altera los ciclos del sueño, especialmente el sueño REM, que es esencial para la consolidación de la memoria y el bienestar emocional. Según Bamson, en el 2017, aunque el cannabis puede inducir el sueño, reduce el tiempo en la fase REM, lo que genera un descanso menos reparador y aumenta la somnolencia y la fatiga durante el día. En cuanto a las conductas motoras, el THC disminuye la coordinación motora, afectando tareas que requieren precisión, como conducir, manipular objetos, debido a su impacto en el sistema nervioso central. Además, el THC aumenta significativamente el apetito, un fenómeno conocido como el munchies, al activar el receptor cannabinoide CB1 en el cerebro, lo que puede llevar a una ingesta impulsiva de alimentos ricos en calorías. Este aumento en el apetito puede contribuir a hábitos alimenticios poco saludables y el aumento de peso. En conclusión, aunque la marihuana puede inducir el sueño y aumentar el apetito a corto plazo, su uso afecta negativamente los ciclos del sueño y la coordinación motora, y en este caso la ingesta de alimentos, lo que puede tener consecuencias tanto inmediatas como a largo plazo para la salud. Si hablamos de las consecuencias del uso de la marihuana a largo plazo en la neurofisiología, el consumo prolongado de marihuana afecta de manera significativa la neurofisiología del cerebro, interfiriendo con su capacidad para adaptarse y desarrollarse adecuadamente. A largo plazo, el uso crónico de la marihuana puede alterar la neuroplasticidad, lo que dificulta el aprendizaje y la memoria. El THC afecta las conexiones neuronales, disminuyendo la capacidad de comunicación entre las neuronas. Además, el THC interfiere con el desarrollo de la corteza prefrontal, un área crucial para la toma de decisiones, aumentando la impulsividad y las conductas arriesgadas. Según un estudio de Learned Genetics, el cerebro adolescente, la corteza prefrontal encargada del razonamiento, crece durante la preadolescencia, sin embargo se reduce durante la adolescencia, lo que aumenta las conductas impulsivas y arriesgadas, así como la susceptibilidad a las adicciones. El consumo de marihuana en la adolescencia, cuando el cerebro está en desarrollo, tiene efectos aún más graves. Este uso temprano está vinculado a un deterioro neuropsicológico con problemas de memoria, atención y toma de decisiones que persisten hasta la adultez. En el cerebro, el desarrollo es particularmente vulnerable a efectos como el THC, lo que puede afectar áreas claves como la corteza prefrontal y el hipocampo, fundamentales para el aprendizaje, la memoria y el control de los impulsos. Esto puede tener consecuencias a largo plazo, afectando las capacidades cognitivas y emocionales en la vida adulta. Si hablamos de tratamientos para la adicción de la marihuana, hay tratamientos psicológicos. Se discute terapias como la terapia cognitivo-conductual, TCC, y la terapia de refuerzo positivo, que ayudan a las personas a modificar patrones de consumo de marihuana. Si hablamos de tratamiento farmacológico, se habla sobre la investigación en medicamentos para tratar la dependencia de la marihuana, aunque la eficacia aún se está investigando. Si hablamos ahora de rehabilitación y programas de apoyo, mencionan los programas de 12 pasos y cómo se aplican a la adicción a la marihuana.